Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. La vida de un pastor se puede resumir contestando a esa pregunta que la mayoría de ovejas le hacen. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Es una gran bendición seguir compartiendo estos principios que transforman y bendicen nuestras vidas. Por favor, comparta, síganos en nuestras redes sociales, Iglesia Vida Abundante AD, y ahí podrá encontrar mucho contenido que va a bendecir su vida, su familia. La pregunta que hice al inicio del programa es algo que he escuchado muchas veces. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Estudio, trabajo? ¿Con quién me voy a casar? ¿Sirvo o no sirvo al Señor? ¿Será que este viaje es voluntad o no es voluntad de Dios? ¿Me cambio de trabajo? Siempre las personas han estado interesadas en lo profundo de su corazón por saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ellos. Algunas veces nosotros quisiéramos que nada más, al nomás orar, al momentito, pudiera venir una voz clara de Dios. Muchos quisiéramos que al orar por tomar una decisión, todo se aclarara. Que a lo mejor Dios nos hablara en voz audible, o lo escribiera en el cielo, o nos mandara, como alguien dijo, un mensaje de texto. En mis primeros años, cuando era un cristiano recién convertido, me aterraba tomar una decisión equivocada. Me afligía poder perder la voluntad de Dios. Pensaba que si tomaba una decisión equivocada, entonces Dios me pondría en una lista de castigo espiritual permanente y que nunca iba a poder disfrutar de sus bendiciones y de su bondad. Así que si alguna vez usted se pregunta, Dios, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo diriges mis pasos? Quiero animarle a que tenga paz de Dios, porque el objetivo, creo yo, es que podamos replantear nuestra manera de pensar sobre la voluntad de Dios. Y en estos próximos programas voy a estar hablándole precisamente de esto, cómo conocer la voluntad de Dios. Y yo creo firmemente que conocer la voluntad de Dios comienza con conocer el corazón de Dios. Porque entre más conocemos el corazón de Dios, cuanto más lo conocemos a través de su palabra, cuanto más lo experimentamos a través de la comunidad de otros cristianos, de la iglesia, cuando nos volvemos más sensibles al Espíritu Santo, sin duda alguna que va a haber una mayor claridad para poder discernir su voluntad. Hay diferentes etapas que revelan cómo es el corazón de Dios para nosotros. Sin duda alguna, Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrarnos su propósito. Dios quiere mostrar su voluntad para nuestras vidas. Él tiene un plan maravilloso para cada uno. Y sin duda alguna que nosotros debemos de tener esa paz. Dios no está jugando a las escondidas con el plan. Dios no es como que si fuera un acertijo o un crucigrama para resolver, sino que al contrario, la voluntad de Dios es muy clara para cada uno de nosotros. Pero cuando pensamos en eso, tenemos que entender que la voluntad de Dios es soberana. Él es un plan maestro que es definitivo. Él sabe lo que va a suceder y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. La voluntad de Dios es soberana y es una de las cosas que uno debe de entender cuando está pidiendo la voluntad de Dios. Ahora, hay una voluntad de Dios también que es la voluntad moral de Dios, y es esa voluntad que Dios nos ha revelado. Es esa voluntad que nos dice cuál es el comportamiento que Él espera de nosotros. Eso está revelado en la palabra de Dios y no cambia. Él estableció lo bueno y lo malo. Él estableció lo que esperaba de nosotros. Y en la Biblia se nos revela cuál es esa voluntad moral de Dios. Y desde que lo dijo, nunca ha cambiado. Él permanece fiel. La voluntad de Dios no cambia. Pero también la voluntad de Dios hay que entender que es permisiva. Esto es algo que Dios puede no causarlo directamente, pero sí puede permitirlo.
Puede que no nos guste, puede que no entendamos por qué Dios permite las cosas, pero Él nos ha dado el libre albedrío a todos nosotros. Y por último está lo que todos deseamos, es la voluntad personal para mi vida. Es esa voluntad y ese plan específico que Dios diseñó para ti, para mí. Y a medida que conocemos el corazón de Dios, podemos llegar a conocer su voluntad personal, esa voluntad específica. Si entendemos estos aspectos de la voluntad de Dios, entonces la presión en nuestro corazón se alivia. Se lo explico de la siguiente manera. Si yo conozco la voluntad soberana de Dios, por más que yo haga caprichos, por más que haga una rabieta, por más que haga, un berrinche delante de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir, querramos o no querramos, porque Él es soberano. Así que cuando hablamos de estos aspectos de la voluntad de Dios, yo creo que lo que debería de causar en nosotros es una tremenda seguridad. Déjeme explicarle un poco más la voluntad soberana de Dios. Es ese plan imparable e inmutable de que Dios dirige todas las cosas hacia su propósito, no a lo que yo quiera. La vida entera está caminando hacia el propósito de Dios. El mundo entero está caminando hacia los tiempos de Dios. No hay nada ni nadie que pueda detener eso. La voluntad soberana de Dios es un plan que nos está dirigiendo en esa visión global. Es ese plan maestro de Dios que mueve toda la creación a su propósito final. Y uno puede verlo en las Escrituras. Isaías 46:10 dice: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro, dice la traducción del lenguaje actual, que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. No hay nación, no hay ejército, no hay hombre que vaya a estorbar lo que Dios ha planeado. Dios lo hace porque Él es Dios. Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Entonces podemos ver que la voluntad soberana de Dios, cuando vemos la revelación de las Escrituras, Dios habló, creó los cielos, creó la tierra. Nosotros vemos la voluntad de Dios cuando Él formó a Adán del polvo y sopló aliento de vida a toda la humanidad. Luego vemos la creación que se rebeló Dios contra el pecado, y fue la voluntad soberana de Dios que la palabra se hiciera carne en la persona de Jesucristo. Y fue la voluntad de Dios que Jesús viviera sin pecado y que diera su vida como sacrificio perfecto en la cruz, y que después de 3 días Dios, por su voluntad soberana, resucitaría a Jesús de entre los muertos para que todo aquel que invocare su nombre fuera salvo y fuera una persona nueva. Es la voluntad de Dios la que un día hará que la trompeta de Dios va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán. Y un día ante Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el señorío de Cristo, el Cristo vivo y resucitado. Todos esos pequeños detalles que he mencionado describen la voluntad soberana de Dios. Ahora, aquí viene la parte más importante para nuestras vidas. Uno de los propósitos, o más bien uno de los principios de madurez espiritual, es cuando colaboramos y nos alineamos con la voluntad perfecta de Dios. Y en lugar de estar dudando, en lugar de estar resistiendo, en lugar de oponernos, la clave es aceptar, es recibir y es colaborar con la voluntad soberana de Dios. Creo que es decirle: Señor, yo quiero lo que tú quieras. Cuando llegamos a ese punto de madurez espiritual, vamos a poder ver una cantidad de bendiciones sobre nuestras vidas. Por eso, la Biblia nos habla muy claro que no podemos decir, como dice Santiago capítulo 4, presten atención ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos ahí un año, haremos negocios ahí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es:
Y esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Creo que el mayor acto de madurez es cuando podemos decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque yo quiero, Señor, lo que tú quieres. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es a que nos alineemos con la voluntad de Dios, con esa voluntad soberana de Dios. El desafío es que le pidamos discernimiento al Espíritu Santo para que nos haga entender cuál es el propósito soberano de Dios sobre las cosas que a lo mejor nos están pasando en la vida. Y que al entender que es un acto soberano de Dios, pues colaboremos con Él, porque eso va a permitir que el plan de Dios, la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, se cumpla en nuestras vidas. Que los planes de Dios, como dice la Escritura, no son de mal, son de bien. Entonces podemos esperar lo mejor de Dios, pero para obtener lo mejor de Dios, yo debo de colaborar con el Señor. Démosle gracias a Dios por su voluntad soberana, porque lo que ella está haciendo es cuidando de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.